To all of you Star Wars lovers, I just made a C3PO that you can use it as a cake topper, as a favor, as a decoration. I hope you like it. Para todos los amigos que les gusta Star Wars, acabo de hacer a C3PO. Espero que les guste, lo pueden usar como adorno de torta, souvenir o simplemente como decoración. Espero que les guste. Chao. I'm going to start with the legs. Okay, I use this color because it's easier and faster to paint with the gold. I'm going to make a roll. Estoy haciendo las piernitas, para eso usé este color porque es más fácil luego de pintar en dorado. Hice un rollito, one side is wider than the other. Un lado es más ancho que el otro. Now I'm going to press to make the feet or the foot. Ahora voy a presionar de un lado para formar lo que es el piecito. I'm going to pinch the back, press on the sides, pellizqueo un poquito la parte de atrás y los costados y formar la piernita. And that's all you need for the leg. Now I'm going to make the other leg. Y ahora hice dos piernitas, me aseguro que estén iguales. Now, with this cutter, I'm going to make two lines because he's a robot and he needs these lines to fold his leg. Este es un robot y tiene dos líneas así para poder doblar su piernita. And I make sure I do the other one the same way. Now I'm going to press the top of the leg with a styrofoam ball. Ahora presiono con una bola de ternopor la parte de arriba. Make sure both of them are the same. Now I'm going to let them dry like this. Y ahora los dejo secar así. Este va a ser el cuerpo. This is going to be the body. For the body I'm going to make like a little cone. Para el cuerpo voy a hacer como un conito. I'm going to press it a little bit. Lo presiono un poco. Clean the edges. Limpio los bordes. With my fingers I'm going to press on the sides because that's where the legs are going to go. Presiono la parte de abajo porque ahí es que van a ir las piernitas. I made it V shape. Hice una forma de V. Now with my cutter I'm going to make two lines. Again, 1 and 2, and on the other side 2. Hice dos líneas a cada lado. And I'm going to do the same thing in the back. Because that's the way he has his body. Porque así es el cuerpo de él. El diseño de su cuerpo. Now I'm going to make two lines in the body and the torso. Ahora hago dos líneas también en el torso de su cuerpo. Like so. Now for the arms, I'm going to make a little roll. I'm going to roll the paste. Para el bracito voy a hacer un rollito. And now I'm going to divide what it is, the arm and the hand with my finger. Con mi dedo voy a separar lo que es el brazo y la manito. And I'm going to press to make the hand, and with the cutter I'm going to cut and make the thumb and the other fingers. Con la cuchilla separé lo que es el dedito pulgar con los demás dedos, que es como una manopla. Just like so. Now I'm going to make
2 lines by the wrist. Ahora hago 2 líneas en lo que es la muñeca. And I'm going to make 2 lines also by the elbow. Y hago 2 líneas también en la parte del codo. Y hago la otra mano de la misma manera. And I do the same thing with the other arm. And I'm pressing, note that I'm pressing on the top of the arm and fold it a little bit. Now for the head. I have the same amount of paste and the styrofoam bowl. Tengo la misma cantidad de masa que la bolita de Thermopor. Y lo voy a cerrar just like this. Clean the edges and keep forming the head. Make sure everything is clean and soft. Y sigo limpiando la cabecita asegurándome que quede suave. With this bolt tool, I'm going to make 2 indentations as eyes. Con esta herramienta de bola voy a hacer 2 orificios para los ojos. Notice that the top of the head is wider than the bottom where the cheek is. Note que la parte de arriba de la cabeza es más ancha. I'm using this cutter that is for mouth, to make the mouth. Estoy usando este cortador que es para boquitas. And press it in. Y lo presiono. With a tiny bit of paste, I'm going to make a little triangle. Con un pedacito de masa estoy haciendo un triángulo pequeño. As a nose, como nariz. Now I'm rolling the paste and I'm going to make the design that he has on his head, around his head. Ahora con un rollito lo que estoy haciendo es formarle ese diseño que tiene en la cabecita a él, alrededor de la cabecita. And just glue it around the head. Y lo pego alrededor de su cabeza. With a little knife, I'm going to go over and make lines around it. Y con una cuchilla voy a ir alrededor dándole esas líneas, esos tajitos. And do the same thing on the back. Y hago lo mismo en la parte de atrás. Now I'm going to make the eyes. 2 little balls and I'm going to press them. Voy a hacer los ojos con 2 bolitas y lo presiono. Now I'm going to use some glue. Remember, if you're making this out of gum paste, all you need is edible glue. Recuerden que si están haciéndolo esto en pasta de goma, lo que necesitan son pegamentos comestibles. The technique is the same. La técnica es lo mismo. And place the 2 eyes. Like so. Así. It has to look like this. Now I'm going to put all the pieces together and I'm using a toothpick. Voy a poner todas las piezas juntas y estoy usando un palillo de dientes en las piernitas. And I'm making sure that I'm gluing also putting some glue on the toothpick also.
Now I can put all the pieces together. Y ahora sí puedo poner todas las piezas juntas. Now he has a design in the center with a little piece of paste, a little ball. I'm going to flatten it, and I'm using these cutters that I have for mouth, and I'm going to use 2 different sizes, and I'm going to press it into this circle. Él tiene un diseño de un círculo, y entonces estoy usando estos cortadores que tengo yo de boquitas, que son pequeños, y con la parte de atrás, que es un círculo, voy a hacer 2 círculos dentro de este círculo que tiene él. ¿Sí? These are mouth cutters, but I'm using the back. Son cortadores de boquitas, pero estoy usando la parte de atrás. And I just gonna glue it to the front of the body. Y simplemente lo pego al frente del cuerpo. Like so. Now I'm going to roll a black paste. Voy a estirar masa color negro, because I'm going to make a little belt. He has a black like a belt in front. I mean in the como una que en el frente de su él tiene una correa negra. Now I'm going to cut a straight line. Corto una línea recta. And now I'm going to place it over the body. Y lo voy a pegar en el cuerpo. And cut the excess. Corto el exceso. And make sure that it leaves a clean cut. Y me aseguro de que quede un corte limpio. Now I'm going to glue the arms. Y ahora le tocó pegar los bracitos. I will cut the toothpick because it's too long. Cortaré el palillo de diente porque es muy largo. And make sure to use enough glue, even at the bottom, to make sure that when it dries, it doesn't separate from the body. Asegúrense de ponerle pegamento hasta en la parte de abajo de la cabeza, para que cuando seque no se vaya a despegar del cuerpo. And now this is the best part. I'm using acrylic paint in gold, and I'm going to paint the whole body except the eyes and the belt. Estoy usando pintura acrílica dorada, y asegúrense de pintar todo menos los ojos y el cinturón. What I'm doing right now, I'm painting the top part, the head and the body and the arms. First, I'm going to let it dry and then paint the legs. Lo que estoy haciendo es pintar primero la parte de arriba del cuerpo,
los brazos, el torso y la cabeza. Y después que está seco, voy a pintar lo que vendría siendo las piernitas. Make sure you don't paint the black belt. Asegúrense de no pintar el cinturón negro. In this case, I gave it 2 rounds of paint. I let one paint dry and then paint it again, so I could get, a very nice gold. En este caso lo pinté, le di 2 pasadas. Lo dejé secar primero. La primera pasada la dejé secar muy bien y después le di una segunda pasada para que quede un dorado muy bonito, como el que vieron en la foto. Now the top part is dry, I'm painting the legs. Ahora que la parte de arriba está seco, estoy pintando la parte de las piernas. This could be used as a cake topper or as a favor, or to decorate a room, an office. Esto puede usarse como un adorno de torta, un souvenir o simplemente para decorar una oficina, un dormitorio. Now I'm going to paint the eye with this star. It's a dot maker. Con esta estrella de puntas voy a hacer el ojito. I'm going to use a number 1 and dip it into the black paint and just make it that as an eye. Lo introduzco entre la pintura negra y simplemente le doy un punto como ojito. And he's all done. Él está listo, así como queda. Espero que les haya gustado. I hope you liked it. Don't forget to give it a like, subscribe, and follow on my social media. Espero que les haya gustado. No dejen de darme un like, compártanlo y síganme en mis redes sociales. Gracias. Bye.